estamos ofreciendo un curso con elementos, unidades de aprendizaje online, que trata de temas como reconocer signos de abuso, cómo encontrar una víctima, qué hacer con un abusador, qué son las leyes, etcétera, etcétera. Estamos trabajando con universidades, seminarios y otras instituciones. Al momento, solo dentro de la Iglesia. En algunos de estos países, especialmente en Asia o en África, quizás no pueden creer, pero la Iglesia Católica en estos países está liderando el discurso y el trabajo de prevención por la sociedad. Tenemos también un diplomado, no se mueve, un diplomado de un semestre en la Gregoriana residencial, con estos temas, y dentro de poco pensamos de empezar con una licenciatura de 2 años, una maestría de 2 años en protección de menores, que sería una maestría multidisciplinar, teología, psicología, derecho canónico y sociología. Para concluir, volvemos al inicio. El abuso sexual de menores dentro de la Iglesia es una herida aún abierta. Sí, tenemos que admitirlo, está todavía abierta. Pero quizás si está cerrando, si está curando con el empeño de muchas personas muy entregadas. Viajé en muchos países de este mundo y, como en el día de hoy, encontré muchas personas muy interesadas y muy bien dispuestas para actuar, para crear un futuro más seguro para los niños y los adolescentes. En ese sentido, sí hay todavía una herida abierta que derrama sangre, que mete la Iglesia y las víctimas de abuso en peligro de infecciones ulteriores. Pero hay también signos de esperanza. Y ustedes son estos signos de esperanza porque podemos hacer mucho cuando nos empeñamos y cuando volvemos a hacer lío y a colaborar en esto. Concluyo con las palabras del Santo Padre en su carta a los señores obispos del 28 de diciembre del año pasado. Leo todo lo que se refiere, que no son solo estas palabras. El Papa dice a todos los obispos del mundo: escuchemos el llanto, el gemir de estos niños. Escuchemos el llanto, el gemir también de nuestra Madre Iglesia, que llora no solo frente al dolor causado a sus hijos más pequeños, sino también porque conoce el pecado de algunos de sus miembros. El sufrimiento, la historia, el dolor de los menores que fueron abusados sexualmente por sacerdotes. Pecado que nos avergüenza. Personas que tenían a su cargo el cuidado de esos pequeños han destrozado su dignidad. Esto lo lamentamos profundamente y pedimos perdón. Nos unimos al dolor de las víctimas y a su vez lloramos el pecado por lo sucedido, el pecado de omisión de asistencia, el pecado de ocultar y negar, el pecado del abuso de poder. Y continúa el Papa: la Iglesia también llora con amargura este pecado de sus hijos y pide perdón.
Hoy, recordando el Día de los Santos Inocentes, quiero que renovemos todo nuestro empeño para que estas atrocidades no vuelvan a suceder entre nosotros. Tomemos el coraje necesario para implementar todas las medidas necesarias y proteger en toda la vida de nuestros niños para que tales crímenes no se repitan más. Gracias. Como anunciamos al comienzo de la conferencia del padre Hans Zollner, tendremos unos 20-25 minutos para algunas preguntas e intervenciones. Me parece que sería bueno pues, intervenciones breves, evidentemente, pues, preguntas lo más concretas posibles. Si levantan la mano, entonces movemos el micrófono allá. Pues, 2, 3. Vamos a hacer esos 3. ¿Qué se ha pensado seriamente respecto a la formación de los sacerdotes? Se ha visto allí, y es una realidad, que es un problema antiguo, que es un problema de laicos y de religiosos, pero dada la tremenda responsabilidad en un mundo tremendamente de espaldas a Dios actualmente, que la sociedad se va alejando más y más de Dios porque se cree que todo lo que vuela a religión es caduco, es obsoleto, y estas situaciones que se están presentando pues agravan la situación. Entonces mi pregunta es esa. Gracias. No sé si contestamos, digamos, vamos a escuchar 3 y contestamos. 2. Si se pone de pie y dice quién es. Bueno, buenos días, monseñor. Soy el padre Jorge Enrique Salcedo, jesuita. Le quiero preguntar, y soy de la Facultad de Teología, del Centro de Formación Teológica. La pregunta mía es, bueno, con esto que usted mencionaba de la misericordia, bueno, una cosa pues es ser misericordioso y otra cosa es que una persona que haya cometido un delito con un joven o con un menor de edad no puede estar en la iglesia, tiene que ser excluido. Yo sí quisiera que usted nos hiciera un poco más de precisión frente a eso y que ha hecho la iglesia, porque ciertamente una cosa es que yo perdone, que los padres de familia perdonen, pero una persona que está enferma y que se pueda ayudar con una terapia, etcétera, etcétera, pero ¿qué se ha hecho? ¿Tiene que ser excluida o qué? Esa es la pregunta para que usted la precise, por favor. Y la 3 era aquí. No, la 3 era una persona, señora. Mi nombre es Cecilia Lozada, yo soy laica belemita consagrada y además presto servicio en la Parroquia Madre del Salvador. Pienso, padre, que al escucharlo a usted, el llamado para nosotros los laicos es muy grande en este tema y en este asunto pues tan atroz para la Iglesia. De modo que nosotros debemos estar muy atentos a todas estas situaciones y denunciar. Por un lado pues está el pecado de omisión e igualmente, llegado el momento, soy abogada también, podemos vernos incursos en una complicidad. De modo que en el día de hoy este llamado para los laicos es muy grande al haberlo escuchado a usted. De modo que no es tanto una pregunta, sino agradecerle ese llamado que nos hace y comprometernos de verdad a ser unos laicos efectivos en este asunto. Padre Hans. Fue 2 preguntas y un comentario. Y ya vamos a escuchar más preguntas. Bueno, gracias. Para empezar con el último, ciertamente, a mi parecer, el rol de laicos y laicas, no solo con estos asuntos, y crecerá en el futuro.
naturalmente y necesariamente. Estoy positivamente sorprendido que aquí estamos bastante mezclados entre los sexos, ¿no? Normalmente son las mujeres, en gran mayoría, que atienden este tipo de conferencia. Aquí hay muchos varones también. Gracias para venir. Para varones es más difícil de afrontar esto. Tenemos más dificultad de procesar sentimientos tan difíciles y desagradables. Y nos falta la capacidad de hablar normalmente. Estoy muy agradecido que hay muchos varones aquí, también muchos sacerdotes y religiosos masculinas. Pero es una cosa que pero ciertamente interesará toda la sociedad y toda la Iglesia. Bueno, la misericordia y la exclusión de la Iglesia. Bueno, el Papa en esta letra que cité antes habla de la tolerancia cero. Y pienso que intenta decir que no hay puesto para un sacerdote abusador en el ministerio activo. Eso creo intenda cuando dice tolerancia cero. Y la posición, creo, se puede llamar así, oficial de la Iglesia. Que un sacerdote abusador que ha sido condenado no puede volver al ministerio activo. Que sea excluido de la Iglesia, como dijo. No creo que podemos excluir de la Iglesia, excomunicarlo. No creo. No excluyamos uno que asesina a otro. La Iglesia no es una realidad solo de santos. Lo hemos discutido luego la historia de la teología de la Iglesia misma, la pelea con los donatistas, etc. Que sea expulsado del ministerio, no solo activo, sino del sacerdocio, que sea dimitido del estado clerical, pienso que sea una consecuencia en muchos casos, quizás no en todos, porque no hablamos de un tipo de abusador, deberíamos diferenciar. No todos abusadores de jóvenes son monstruos pedofílicos que abusan 100 jóvenes, niños. Hay otro tipo de abuso más ligero, que no quiere decir más ligero para la víctima, pero diferente a la ley, diferente a las normas. No es una violencia sexual en el sentido estrecho de la palabra. Pues normalmente creo que no será un espacio para un abusador sacerdote en el ministerio activo y normalmente no será un espacio en el sacerdocio. Y creo que la Iglesia como tal se mueva en esa dirección, con mucho apoyo, con mucha dirección del Papa Francisco en esta misma línea. La pregunta pero es esta. Esta mañana leí una noticia de Italia que habla de esto. Un sacerdote dimitido, expulsado del sacerdocio en Italia en el 2012, sin ser denunciado hacia las autoridades civiles, trabaja como entrenador de deporte después de ser dimitido y vuelve a abusar de 10 y más niños.
Bueno, esa es la tensión que tenemos. De un lado, estoy absolutamente de acuerdo que no deberían continuar como sacerdotes. De otro lado, cuando son dimitidos, no hay ningún control. Es una de las tensiones que deberíamos enfrentar. No sé cómo resolver esta tensión que quedará. La tercera, obviamente, es una pregunta para toda una semana de charlas, que es la formación de sacerdotes. Esta tarde voy a hablar a los seminaristas de esta ciudad, todos los seminarios, y es el tema que me apasiona desde el inicio de mi formación misma. La selección de candidatos, el acompañamiento continuo, la comunicación la base de un crecimiento personal y espiritual, humano, relacional, afectivo, emotivo, como ustedes quieren. La base de eso es la confianza en los superiores y los formadores. Donde no hay esto, donde no se abren, donde hacen los sumergibles, ¿no? Bajo el agua, por toda la formación bajo el agua, y al final con la ordenación vienen afuera de nuevo, sin tocar nada del esencial que deberían trabajar en la formación. Donde no encuentran la confianza porque piensan que serán dimitidos, piensan que piensan que serán dimitidos inmediatamente cuando hablan de una crisis. Pero una crisis es normal en la vida humana. Solo que hay esta imaginación que un sacerdote, un seminarista o una religiosa que entra en la vida religiosa o el seminario no deberían nunca encontrar una crisis de cualquier tipo. Es erróneo esto. Y además de las preguntas, ¿por qué uno entra? ¿Qué espera de su carrera? De su comodidad de vida, ¿no? De la ilusión de ser apreciado simplemente por el rol y no por la existencia con la cual vivo este rol y ministerio, ¿no? ¿Dónde está, bueno, la posibilidad de intervenir justamente allí para trabajar con la identidad sacerdotal que debería ser de la identificación creciente con Jesucristo, que fue nuestro servidor, y no para obtener éxito económico o ¿cómo se dice?, reconocimiento público, etc. Bueno, la pregunta, a mi parecer, estamos ahí con un largo campo, larguísimo campo. ¿Qué es el sacerdote hoy? ¿Y qué es la misión del sacerdote? Y puntamos sobre la cantidad de cabezas ordenadas o de cualidad de personas. Y la decisión de muchos formadores mucho más superiores, provinciales y obispos, es abrimos las puertas a fin que mucha gente entre, pero sin una selección adecuada se encontrarán hace poco con problemas mayores, no solo de abuso de este tipo, todo otro, incoherencia, inconsistencia en la vida religiosa, en la vida sacerdotal. Es un contratestimonio. Obviamente, la falta de vocación en
en países como en Irlanda, en Bélgica, en Alemania, donde se produjeron tantos escándalos, obviamente la falta de vocaciones está conectada con esto, claro. Por eso la formación es la llave, obvio. Investir en la formación de formadores que sean personas afiables, que sean personas competentes, que sean personas que puedan acompañar en una manera apropiada los jóvenes en el mundo de hoy, entre paréntesis, que crecen con todo eso del digital, del acceso al internet, todo, que no pueden estar 5 minutos sin móvil, etc., ¿no? ¿Cómo podrían aprender de orar y de meditar y de entrar en su interior, donde vive Dios? Bueno, es muy largo esto. Bueno, vamos a dar la palabra aquí, este lado, 3 preguntas. Padre, el derecho de las víctimas de la violencia es tener verdad, justicia y reparación. Yo me pregunto, en algunos países como en Estados Unidos, en el pasado hicieron grandes reparaciones económicas y dijeron que esto había afectado mucho las finanzas de las diócesis. Pero ¿cómo sería la reparación verdadera que la víctima y las familias se puedan sentir satisfechas? Y han ellos investigado todo para que se puedan cumplir las 3 cosas, la verdad y la justicia, y no solo una reparación económica. Muy buenos días, padre. Una pregunta en relación con la legislación colombiana. Usted ahorita señalaba que le llamaba la atención la rigurosidad de la ley colombiana, donde también quien sepa de un abuso tiene que informar a la autoridad y si no queda implicado también legalmente. ¿Qué apreciación tiene de esta legislación y si esto no es factible también tenerlo del lado de la Iglesia, donde no solamente se esté vinculando a quien abusa, sino todo ese círculo de personas que de pronto tienen conocimiento del abuso, pero no lo dicen por mantenerlo en silencio, por no generar ruido o en la comunidad o en fin? Si esto puede ser escalable a nivel de esas propuestas que ustedes tienen como comisión. Gracias. Padre, yo quisiera ir un poquito al remedio y le agradecería que me aclare la duda que al respecto tengo. Pienso que nosotros los católicos tenemos un arma muy poderosa, que es la oración. Y lo que yo quiero preguntar es si se podría intensificar esa oración, digamos, en la celebración eucarística, donde se pide por muchas cosas y por muchas personas como el Papa, los obispos, etcétera. Si de pronto se pudiera poner una oración especial al Espíritu Santo para pedirle por todos los sacerdotes, por todas las religiosas, por todos los religiosos e inclusive por nosotros los laicos, que también tenemos entre los laicos muchos pecados de ese estilo. Bueno, la reparación, hermana, es verdad que en Estados Unidos de América los obispos pagaron $7 billones de reparación. 7 billones de dólares. Muchas de ellas, bueno, algunas diócesis y algunas provincias religiosas terminaron en bancarrota. ¿Cómo se dice? En bancarrota. Mi experiencia es esta.
las personas víctimas que encontré de diferentes países, de diferentes continentes, que encontré yo, querían ser escuchadas. Eso es la reparación fundamental. Es más fácil, en un cierto sentido, de pagar plata que escuchar una víctima. Es más fácil, en un cierto sentido. Y algunos obispos huyen de este empeño de escuchar y de estar asentados con víctimas, dedicar, como el Santo Padre lo hizo en el 2014 con 6, y para cada una persona solas, individualmente, se tomaba 45 minutos. Toda una mañana solo dedicada a estas víctimas. Es un ejemplo para todos los líderes de la Iglesia. Y sería, como dije antes, las víctimas secundarias, las familias, los amigos, las instituciones heridas, porque todos nosotros somos heridos. Somos heridos también nosotros, sacerdotes no abusadores. Si yo voy en Irlanda hoy con esto, me atacan. Me llaman pedrasta. Esa es la situación de los sacerdotes no abusadores. También ellos son víctimas secundarias. Y hay que desarrollar, a mi parecer, algunas cosas, donde las víctimas encuentran un lugar para compartir su experiencia en nuestras comunidades parroquiales y otras. ¿Dónde encuentran esto? Muchas víctimas me han enseñado muchísimo sobre la fe que han mantenido, ni obstante todo el problema, todo el sufrimiento, por décadas han buscado a Jesucristo, que habían perdido en el momento del abuso de parte de uno que representa a Jesucristo. Me han enseñado mucho qué es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Mucho más que muchos teólogos, para no hablar de líderes de la Iglesia. ¿Dónde encuentran un lugar para compartir su experiencia de fe, que naturalmente comporta también la rabia, la desilusión, la decepción, la acusación y todo eso, pero también una fe a veces muy viva. Y lo mismo podríamos decir para familias, comunidades, etcétera, etcétera. Tenemos la posibilidad de hablar en un ambiente seguro de nuestra decepción, de nuestra rabia, de nuestra herida. Si la Iglesia aparta las víctimas, no les escucha, aparta una parte de la vida de Jesucristo. Niega una parte de la vida de la obra salvífica de Jesucristo. Se integra esto, se integra la herida, sí que podemos crecer en fe, esperanza y caridad. El obligo de denuncia no resuelve el problema. No resuelve el problema que van a abusar. En Colombia, desde el 2007, hay el obligo de denuncia. Y se produjeron en 2015 casi 20.000 casos.
No es automático eso. De otro lado, naturalmente tiene razón. Nosotros todas, estamos corresponsables, todos. Es parte de nuestra responsabilidad moral de denunciar. Pero eso no debería ser legislado. Es una cosa obvia, ¿no? Lo que falta es la educación a esto, ¿sí? Y lo que falta es la educación a superar ciertas imágenes del rol o del poder de la autoridad eclesial y del sacerdote, del obispo. Eso sí, pero no creo en un legalismo, que la pura ley podría cambiar eso. Podríamos introducir, pero el resultado será, no sé, donde no cambia la actitud y el coraje crece de denunciar, cada ley va a vacío. Bueno, la oración, naturalmente es un llamado al intensificar la oración y a, como dijo San Juan Pablo II, a la conversión, a la purificación. Y creo que estamos allí, en el momento, a mi parecer, me atrevo a decir que estamos en un momento de gran necesidad de reforma y volver a las raíces de la fe, de la relación con Jesucristo. Y eso, ¿cómo entendemos la vida cristiana? ¿Qué es nuestra misión? Tengo la impresión que para algunos líderes de la Iglesia como tal es ya un fin en sí. No. La Iglesia no ha un fin en sí. Su fin, su misión es el anuncio del Evangelio, no sí mismo. La Iglesia existe a fin que los sacramentos puedan celebrarse y la salvación y redención pueda llegar a la humanidad. No porque la Iglesia esté bien, sin mancha, etcétera, etcétera. No. Disculpen. No es la misión de la Iglesia. La Iglesia no tiene una autorreferencialidad según su vocación. No tiene razón esto.